Buenas noches, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. Los sondeos de opinión y las encuestas son mediciones utilizadas por los consultores para indagar qué piensa la gente respecto a un tema. Ambos tienen metodologías bien definidas. Sin embargo, los sondeos permiten conocer de manera más rápida los resultados y generalmente se consideran anecdóticos, mientras que las encuestas son ejercicios probabilísticos y se pueden hacer inferencias a la población. Otra forma de conocer la opinión del electorado es a través de las redes sociales. Para platicar sobre quién ganó el postdebate, esta noche nos acompañan Fernanda Salazar, presidenta de Auris Estrategia y Comunicación, y Fernando Licona, consultor en medios digitales. Con Iván Castro, director de PQR Planning Quant, platicaremos sobre los sondeos versus las encuestas. Hoy tenemos a Fernanda Salazar con nosotros y a Fer Licona. Vamos a platicar sobre qué ocurrió ayer. Bueno, no qué ocurrió en el debate, sino quién ganó el postdebate, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ya nadie ve los debates, se les hace de flojera. Quien gana o pierde el debate es en el postdebate y ahora en redes sociales. Es decir, ¿qué ocurre en redes sociales después del debate? Fer, ¿quién ganó el debate ayer? El debate me parece que... El postdebate. Sí. Sí. El postdebate me parece que lo hizo muy bien Miquel. Él logró que, aún siendo el tercer lugar en la competencia, logró posicionar una narrativa en la que ubicó a las otras dos candidatas como las causantes de la situación en la que está ahorita la Ciudad de México, y en ese sentido me parece que sí, además hizo que las candidatas le respondieran, cosa que es extraño siendo un tercer lugar. Claro. Entonces me parece que sí logró permear algunas ideas importantes en las redes sociales que tuvieron cierta continuidad. Claro. Digo, ahorita le voy a preguntar al señor Licona, ¿qué métricas utilizan ustedes, los consultores, en medios digitales, en redes, para poder evaluar si una campaña de esta naturaleza o el trabajo que se ha hecho en redes después de un evento como el debate es exitoso o no? Digo, uno es muy claro, ¿no? Pues posiciono mensajes. Sí. Ahora, la virtud de las redes es que se genera una comunicación o una manera de comunicar bidireccional, es decir, no nada más es en un sentido, sino que esperas que quien está del otro lado del móvil o del ordenador o de las tablets, pues se enganche en conversaciones. Y ustedes me imagino que también miden pues qué tan orgánicos son estos esfuerzos. En ese sentido de quién fue exitoso en posicionar mensajes y quién es el más orgánico, ¿qué me podrían decir en este sentido? Mira, lo que yo te podría decir, Alex, Fer, es que Claudia Sheinbaum es la que tuvo más soldados. Es decir, para nadie es un secreto que los partidos políticos tienen estructuras electorales digitales. Es decir, gente que está en el momentum del hecho, en este caso del debate, retuiteando o tuiteando. Pero sobre todo después, lo que me digo particularmente en Twitter, que es la red que por naturaleza te arroja más data haciendo uso de diversas herramientas, es que fueron, por ejemplo, 95% usuarios de autoridad de 0 a 5. ¿Qué es la autoridad social para los amigos del auditorio? La autoridad social es aquello que mide 3 factores. Que uno es el número de followers que tiene, por ejemplo, que tienes tú, más el número de interacciones, como bien comentabas, es decir, qué tanto reacciona la gente a tus comentarios, y un tercero es qué tan activo eres en redes sociales. Cuando tú cumples estos 3 parámetros, una persona que utiliza Twitter para mandar mensajes de su profesión o de su vida, normalmente, para que nos demos una idea, se ubica entre autoridad 6 y 7. Si tienes menos de 5, quiere decir que no eres un usuario tan activo.
Y si sigues bajando, pues prácticamente llegas a lo que se denomina usuario nuevo o automatizado, ¿no? El famoso bot. Bueno, lo que te puedo decir es que el 95% de la conversación fueron usuarios de 0 a 5 en nivel de autoridad social. ¿El 95% de la conversación general o de alguno de los participantes general, en el debate? Utilizando el hashtag debate chilango, que es lo que nosotros medimos. Entonces tenemos el 95% de las interacciones o conversaciones fueron de probablemente bots o como dijiste. Sí, pues estructuras digitales, ¿no? Estructuras digitales. Sí. Ok. ¿No? Ahora, otro dato bien interesante es este. De 10 tweets... ¿Y eso qué? ¿Quién gana con eso? Realmente. ¿Quién gana? Pues, mira, gana... El ego de los consultores. No, Gana el o candidato, la percepción, yo creo, Vaya, también, porque gana la mayoría de la gente... Me imagino que los consultores, igual que no tienen que rendir cuentas y Claro. tienen que Claro. dar reportes Exactamente. no. Entonces, esto es un tema de los consultores, decir, mire qué bien vamos, tuvimos tantos impactos, tantas conversaciones, pero realmente eso no está teniendo No un permea. impacto, no está permeando. Exacto. Pues. Sí, y también hay que señalar, y coincido con Fer, por ejemplo, en el caso de Alejandra Barrales, que hubo mucha participación de la estructura, digamos, del frente, incluso viendo a Ricardo Anaya, a figuras relevantes del frente apoyándola durante el debate. Entonces eso eleva, digamos, el impacto que pudo haber tenido su conversación, pero se queda, digamos, en un núcleo pues no político, no sale, digamos, a la participación o a la interacción ciudadana. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque qué tanto realmente es la ciudadanía la que está interactuando en la conversación de debate chilango, de los otros trending topics que se posicionaron, pues poco, ¿no? Y eso te habla pues también del poco involucramiento que lograron los candidatos en el debate. Sí, y si esto lo podemos poner en un mapa, por ejemplo, si lo viéramos en imagen, se ve bien interesante porque justo como comentaba Fer, pues son bolas, digámoslo así, en un mapa se ven como bolitas en donde a mayor tamaño quiere decir que es mayor su nivel de autoridad. Pues justamente como lo estamos viendo aquí en la pantalla, tenemos, por ejemplo, actores muy puntuales como Marcelo Ebrard y López Obrador que van por qué está ahí Lalo detonando España? conversación, ¿no? Porque fue muy mencionado por su parecido con Miquel, ¿no? Ah, bueno, claro. Pero por otro lado tienes a Claudia Sheinbaum, a Fer Belauzarán, como comentabas, ¿no? Un poco apoyando a Alejandra Barrales y a Miquel. Es decir, tienes actores y este mapa en el centro lo que nos indica es el número de interacciones, que para que nos demos una idea, por cada 10 tweets, 7 eran retweets y 3 eran tweets generados de manera natural. Y esto es bien importante porque los usuarios que lo generan de forma natural en el postdebate tienen realmente también influencia, como en el caso de Sofía Niño de Rivera, que fíjate, no utiliza el hashtag y solo pregunta, oigan, no vi el debate, ¿quién me puede contar? Bueno, esto desata conversación, pero date cuenta cómo la conversación pero a ver, para darnos una idea, y es menor. ¿Cuántas respuestas tuvo Sofía a su pregunta? ¿Qué hizo? Mandó un tuit preguntando, no vi el debate, cuéntenme. Así es, tuvo alrededor de 200, 300 respuestas y tuvo... Que es algo también modesto, aunque ella es alguien muy destacada en este tema de los blogs y tweets y redes sociales. Es denominada influencer. Es una influencer destacada, pues tuvo una respuesta también modesta. Correcto. No tuvo 1,200 likes, por ejemplo, alrededor, y algunos cientos de retweets. Pero, por ejemplo, ¿por qué nos aparece en el radar? Porque esto, comparado con lo de otros candidatos, se queda muy menor. ¿De qué te habla esto? De que realmente la comunicación que se genera desde los candidatos no está siendo lo suficientemente atractiva o disruptiva. Si tuviéramos enfrente a los candidatos, les diríamos... Hay que utilizar un lenguaje más orgánico, aunque sea el debate. Hagan un breve diagnóstico. ¿Quién lo hizo bien? ¿Quién lo hizo mal? Si los tuvieran enfrente aquí, imaginemos que es un war room y les quieren dar alguna recomendación. Yo creo, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que llegaba, siempre quien llega como puntero es quien más tiene que perder, ¿no? Y me parece que en este caso Claudia Sheinbaum sí sale raspada, yo creo, hay que ver las encuestas, si realmente le impacta o no, también el auditorio no es tan grande, pero
a mí me parece que comete dos errores. Uno, responderle a Miquel, porque me parece que es como justo el tercer lugar a quien no tendría que haberle dado tanto juego. Y dos, me parece que le falta mucha proyección, mucha fuerza. Traía como este tono pues muy bajito, muy conciliador. Pero esto en el debate. En el debate y en lo que fue el postdebate, me parece que no logra ella posicionar un tema. No sé si tú coincidas conmigo, pero a mí se me hace que y bueno, lo que vemos en los mapas y en las redes. En las por redes. ejemplo, Claudia se lleva el 50% de las menciones. De todo el debate, ella tiene el 50%. Sin embargo, tiene más negativos que cualquier otro candidato. Y de los temas que logran posicionar los otros candidatos, los dos temas son contra ella. Uno es, por ejemplo, el Rebsamen, que aunque ella lo quiere de alguna manera decir, no, esto no es ético meterlo en el debate, sí se posiciona en redes como un tema muy relevante. Hay actores como Mauleón, que estuvo muy intensamente interactuando con el tema y elevó el trending topic del Rebsamen. Claro. Y también Alejandra Barrales entró con ese tema, más el tema del narcomenudeo, que también le pegaron a Morena por ese lado. Entonces, ambos temas se posicionan en contra de ella sin que ella logre realmente posicionar un solo tema que se haga, digamos, trascendente, siendo ella la puntera, ¿no? Fer. Sí, correcto. Yo coincido. Lo que observamos es un sentimiento, como bien decía Fer, de 63% negativo que recibe Claudia Sheinbaum. Por ahí logra posicionar movilidad, sin embargo no aparece como de grandes dimensiones en la nube de palabras, si lo podemos ver así, en donde mientras más grande sea la palabra quiere decir que el mensaje permeó más. Lo trató de impulsar movilidad y tuvo alguna repercusión, pero no generó conversación. Además de temas de coyuntura como el Rebsamen, ¿no?, etcétera, los candidatos que estuvieron en el debate fueron eficientes en posicionar temas de política pública o la gente ni pela, no se interesa, las conversaciones son qué flojera el debate, dónde están los memes. Hubo muchas burlas. Hubo muchas burlas. Muchas. O la gente dice, pues la política pública de tal candidato en el tema de movilidad. Yo creo que ¿Se genera ese debate o realmente no? No, yo creo que el tema que logró generar esa conversación a la que tú te refieres fue las cámaras. Porque todos los candidatos... Que es política pública de seguridad. Política pública de seguridad, claro. Pero sin embargo hubo gente de muy alto nivel, muy experimentada en esos asuntos, como María Elena Morera y varios otros, incluso de jurídicas de la UNAM, etcétera, hablando de cómo era posible que los candidatos plantearan como eje de la política de seguridad casi un Big Brother, ¿no? Un Black Mirror, de cámaras por todos lados, sin hablar de la policía y de la procuración. Por ejemplo, no se genera ese debate de... Claro, es una medida muy importante y realmente sí tiene incidencia en bajar los niveles de inseguridad. Creo que hay muchos casos exitosos donde en estados desarrollados C5, etcétera. Pero, por ejemplo, nadie en el debate metió el tema de que pues, es una medida antilibertaria, ¿no? Exacto. O sea, nos remite a las novelas de George Orwell, ¿no? Entonces, pues... En políticas públicas no tenemos que ir. No gana nadie. Solo logran posicionar, ganó tal y ganó tal. Sí. Pero en políticas públicas, en la discusión de no ganó nadie. Lo que van a hacer, no gana nadie. No. Es lo que descubrimos, los hallazgos que te dan las métricas. Y es realmente, nuevamente, se posiciona el punto del debate y después desaparece. Y hoy nadie está hablando de los candidatos y más bien están hablando del parecido del Habla España de Miquel Arroyo con Habla España, ¿no? Eso lo también cual te habla también mucho. Sí. Pues sí. Fer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Fer, gracias por estar aquí. Espero que regresen pronto, sí, con mucho gusto. A seguir platicando sobre qué ocurre en redes sociales y las campañas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos a platicar sobre sondeos y encuestas, un tema interesantísimo. Regresamos del corte, estamos con Iván Castro de
de la empresa PQR. Planning Quant. Planning Quant. Sí. Gracias, Iván, gracias por estar con nosotros. En esta semana, un medio de circulación nacional, un impreso, sacó un sondeo que hizo entre universitarios. Publicó el resultado y al día siguiente publicó una encuesta. Esto generó, pues no un debate, pero sí se habló mucho de cuál era la metodología del sondeo versus el de las encuestas, por qué eran tan disímbolos los resultados. Me gustaría que tú, que eres un experto, que eres un encuestador, que a eso te dedicas, pudieras hablarle a los televidentes sobre la metodología de las encuestas. Es decir, aquí un poco en consultorio, además de presentarle a la audiencia como esta perspectiva de los consultores, también queremos que sea un poquito didáctico. Es decir, ¿cómo nos volvemos mejores consumidores de encuestas? ¿En qué nos tenemos que fijar en la metodología? ¿En el número de la muestra? ¿El periodo de levantamiento? Que nos puedas platicar primero por qué el sondeo arrojó esos resultados, ¿no? Y que después nos pudiéramos meter al tema de la metodología y quizá, por ejemplo, podamos abordar temas de, por ejemplo, la gente luego dice, ¿por qué algunas encuestas presentan la intención de voto bruta versus efectiva, ¿no? ¿Cómo ustedes asignan, o si es que asignan, o antes se hablaba de asignación de indecisos, ese tipo de cosas? Por ejemplo, ¿cómo los encuestadores en el campo, pues digo, si no encuentran a alguien en la casa, si es una encuesta de vivienda, qué hacen, cuál es el protocolo? Cosas un poquito más sofisticadas que no se hablan sobre metodología y que nos van a ayudar a volvernos mejores consumidores de encuestas. Bien. Listo. Gracias, Iván. Digo, fue una preguntota, pero digo, podemos ir totalmente, ahí platicando. Totalmente. En épocas electorales, las encuestas... Ustedes se ponen de moda. Nos ponemos de moda. Y entonces, la recomendación primera sería, hay que distinguir entre un sondeo de una encuesta. Un sondeo tiene una característica de proporcionar resultados de carácter anecdótico. Todo sondeo es anecdótico. Es decir, las cifras o los porcentajes que obtengas a partir de un sondeo se deben de tomar en esa dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, el caso particular que mencionas de la encuesta de Reforma, que la titula así, sondeo. Claro. Avisan que es un sondeo, pero no son claros en la metodología. Yo creo que por eso es que hubo tanto, se habló tanto, ¿no? Así es, entonces podemos darle a Reforma una palomita por haber dicho esto es un sondeo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene un carácter anecdótico. Sin embargo, el problema está en cómo semánticamente se estructura la comunicación de ese sondeo en particular. ¿Y por qué? Porque aparentaría, después de leer la nota de forma rápida, que los universitarios están manifestando una intención de voto a favor de Anaya. Es correcto. Cuando en realidad no se puede hacer esa inferencia. De acuerdo. Entonces, no se puede hacer esa inferencia, primero, porque no es un ejercicio probabilístico, no hay una muestra. Digo, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Sí. Tú dime. Sí. Si yo me paro en el acceso peatonal y levanto este sondeo, va a ser completamente diferente si me paro en el acceso vehicular y hago un ejercicio similar. Sí. Es decir, es como si me paro afuera del cine a levantar una encuesta o en un semáforo. Totalmente. Esos factores influyen y están determinados en el diseño de la encuesta o del sondeo, cualquiera cosa que sea. Entonces, siguiendo el ejemplo del sondeo del Reforma, sus principales problemas son los siguientes. Lo que dice, para empezar, es: vamos a tocar solamente 15 universidades. Y esas universidades están en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. No, ¿y son privadas no necesariamente. o eran privadas? No, de hecho, está la UNAM también. Ok, entonces,
¿qué es lo que está sucediendo? Que los universitarios que no viven o que no estudian en esas ciudades están en automático fuera del estudio. Eso es algo que una encuesta no permitiría. ¿En qué sentido? En una encuesta, el público objetivo se define, por ejemplo, como universitarios, como población con capacidad de votar. Y el principal requisito de una encuesta es que todas las personas que pertenecen al público objetivo tengan una probabilidad mayor a 0 y conocida de participar en la muestra. No significa que todos van a participar en la muestra, o que, por ejemplo, en una encuesta nacional, exactamente, o que en una encuesta nacional todos los estados tendrían que estar representados. No. Lo que significa es que debe haber una metodología para asegurar que todas las personas que pertenecen a ese público objetivo tengan una probabilidad de ser seleccionados, aunque sea una probabilidad mínima. Bien, en el caso del sondeo de Reforma, al decir solamente vamos a tocar universidades de las 3 principales ciudades de este país, ya están dejando fuera el resto de universitarios, y eso hace que no sea una encuesta estrictamente aleatoria y metodológica. Bien, ese no es el primer problema. Bueno, ese no es el único problema. El segundo problema, en este caso, de la encuesta del sondeo de Reforma, en el caso de universitarios, es que determine una muestra igual de 100 casos, de 100 entrevistas, para cada una de las 15 universidades que incluyeron en el estudio. Eso hace que universidades, por ejemplo, como la UNAM, pesen, al agregar la información, exactamente lo mismo que otras universidades que estuvieron incluidas en el estudio. Con menor número de estudiantes, con una menor matrícula. Totalmente. Entonces, al menos en la nota metodológica que se publica, no se habla de una corrección por ponderación, lo cual indicaría que los 100 estudiantes de la UNAM están pesando exactamente lo mismo que los 100 estudiantes de la Universidad del Valle de México, por ejemplo. Entonces, eso es un problema también. Entonces, vamos listando los problemas que tuvo este sondeo, que al final, al ser sondeo, claro, no está de alguna manera prometiendo un rigor metodológico. Sin embargo, la lectura que se hace... O bueno, no sé, en la metodología no lo dice. Lo dice. Establecen que es un sondeo. Establecen que pero le dejan al lector, hacer la chamba de encontrar la diferencia entre un sondeo y una encuesta. Así es. Entonces, como primera recomendación, hablando de qué podríamos nosotros estar recomendando para ser mejores lectores de encuestas y sondeos, es en el momento en que el estudio dice sondeo, tiene que considerarse anecdótico. Es equivalente a preguntarle a tu vecino, a tu primo, claro, a tu tío, qué es lo que opinan en la sobremesa. Eso es un sondeo y es anecdótico. Entonces, la situación está justamente el carácter o la interpretación que se le da a la información. El decir los universitarios están con Anaya es falso de toda falsedad a partir de ese sondeo. Claro, porque no puedes a partir de ese sondeo hacer inferencias a una población. No puedes. Sin embargo, se pudo haber hecho un estudio entre universitarios que habría requerido, primero, de una selección aleatoria de universidades, listar todas las universidades del país, seleccionarlas aleatoriamente, y una vez que se selecciona aleatoriamente, dentro de cada universidad se vuelve a realizar otro proceso de selección aleatoria en cada una de ellas, de tal manera que la muestra cumpla con el requisito mínimo de que los elementos que pertenecen al público objetivo tengan una probabilidad mayor a 0 y positiva de estar en la muestra. De esa manera, entonces, se puede decir que los universitarios, y 3 puntos suspensivos, cumplen o piensan o votan o apoyan a tal candidato. Ninguno de esos requisitos lo cumple el sondeo. Entonces, está bien en el sentido de que se anuncia como sondeo, pero deja justamente muy a la mano una interpretación que no tiene. Claro. Ese es el problema fundamental. ¿Tú qué tips
le darías a la audiencia para que se pudieran convertir en consumidores de encuestas más sofisticados? Perfecto. Es decir, cuando ven los números, después irse a la metodología, ¿qué deben de encontrar ahí? A ver, depende mucho la naturaleza del estudio, a qué población queremos estudiar. Hoy en día, todas las encuestas políticas, su población objetivo que pretenden atender es las personas con capacidad de votar, ¿no? Las personas en la lista nominal. Perfecto. Entonces, hablemos de estudios electorales en los cuales la población objetivo son públicos generales como ciudadanos con capacidad de votar. Perfecto. Entonces, hoy en día en México, las únicas encuestas que tienen rigor metodológico son las encuestas que se realizan en casa, cara a cara. En vivienda, cara a cara. En vivienda, cara a cara. Entonces, de entrada... Por ejemplo, si hiciéramos una telefónica, podemos hacer inferencias a la gente que utiliza líneas de tierra. Totalmente. Es decir, exactamente. Hoy en día, eso es la que funciona. ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero ojalá que pueda regresar pronto para seguir platicando sobre metodología. Creo que lo que nos platicaste, lo que comentaste es muy importante. Aquí digo, en 2 décadas nos hemos vuelto consumidores mucho más sofisticados de encuestas. Antes no era común, ahora parece ser que hay una sobreinformación y todo esto creo que ayuda mucho y nos permite pues hasta yo diría fortalecer nuestro pluralismo incipiente. Listo. Iván, muchísimas gracias. Gracias por a ti, estar con Alejandro. nosotros. Pues gracias, los esperamos el próximo lunes. El próximo lunes vamos a tener un postdebate aquí en Consultoría Electoral. Muchas gracias, buenas noches.